Perfecto. Bien. Bueno, muy bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar acá presente, les agradecemos su tiempo, su compromiso, y sobre todo agradecerle a Ricardo, al doctor Bracamonte, el haber aceptado la invitación que nosotros le hicimos desde un espacio que muchos de ustedes ya conocen, que se llama Actitud Mediadora, que en este momento estamos trabajando activamente con Sandra Conti. Actitud Mediadora es un espacio que trata de alguna manera hacer de construcción conjunta, lo hacemos de corazón realmente para difundir todas las actividades, hacemos entrevistas, y bueno, y con Ricardo iniciamos el primer ciclo de charlas, y bueno, nos parecía importante arrancar con él. Primero, bueno, agradecerle como siempre, él ya sabe las veces que hemos tenido actividades, siempre que se lo hemos convocado, ha tenido la mayor de las predisposiciones. Ustedes, la mayoría, bueno, están acá, lo conocen, fue el primer director provincial de mediación, y nosotros en estos días cumplimos, los mediadores de provincia, 9 años de implementación de la mediación preobligatoria, y nos pareció importante con Sandra, y lo convocamos a Ricardo a ver si nos quería, digamos, participar de esta charla que tenía que ver con hacer un balance de lo que nos pasó durante estos 9 años, para saber cuáles son estas fortalezas y debilidades, si estamos en el mismo lugar que como iniciamos, si se potenciaron algunas cosas para bien o para mal. Así que bueno, nada, nos parecía, como mediadores siempre tenemos que escuchar a la otra parte, y haber sido él el primer director provincial que está en la génesis misma de lo que fue la implementación de la mediación, conoce otra parte que nosotros no conocemos, y nos pareció importante escuchar su voz y su mirada fuera de la dirección, hace ya casi 5 o 6 años que no está, para que nos dé hacer y ver nosotros qué construcción podemos hacer de cara al futuro. Así que bueno, esa es la idea de esta, digamos, el objetivo que nos proponemos con esta charla, que sea una charla amena. Preparamos un par de preguntas, pero obviamente no está nada estructurado. Ahora Sandra más o menos les va a contar cuál es un poco la dinámica de cómo va a ser la charla, y entonces arrancamos. Bueno, hola a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Querés contar? Un montón, ¿cómo? No, si querías contar cómo vamos a hacer la charla. Sí, un montón de amigos, de caras conocidas, así que bueno, gracias por estar acá. Les cuento un poquito cómo empezamos la reunión de hoy, para que sea lo más productiva posible. Vamos a tratar de respetar los tiempos, la idea es que le preguntemos a Ricardo todo lo que le queremos preguntar, así que armamos con Vero una serie de preguntas que le va a hacer Verónica. Le dijimos a Ricardo que en un esfuerzo de producción le íbamos a ofrecer 3 minutos por pregunta. Un poco para, bueno, para que nos rinda el tiempo, y además porque sabemos que a Ricardo le tenemos que poner los límites. Ese es el rol que me tocó a mí, el más difícil, pero él ya sabe que yo soy mala, así que lo voy a hacer. Porque la idea también es darle después un momento a ustedes para que pregunten o comenten algo. Así que bueno, no le damos más vuelta, y Vero, podés empezar. Bueno, Ricardo, bueno, ya te dimos la bienvenida. Sabemos que es difícil darle 3 minutos a Ricardo. Ya eso, o sea, que no te sientas tan presionado. Estate dentro de los límites. Bueno, un poco la recorrida, queríamos arrancar preguntándote, como vos fuiste el primer director, y yo lo decía recién, de la provincia de Buenos Aires, nos interesaba saber qué expectativas tenías vos como director cuando asumiste este cargo. Que no era cualquier cargo. Bueno, acuérdense que yo siempre cuento que mi área de trabajo con respecto al ministerio era otra, te diría que casi diametralmente opuesta, pero era profesor de resolución de conflictos para el servicio penitenciario y para la policía desde hacía años. Eso me significó a mí que me pidieran si me podía hacer cargo de la preparación o del ambiente hacia la implementación de la ley,
y reconozco que era algo que me parecía interesantísimo y para llevar adelante, eh, porque aparte el propio ministerio tenía una gran eh, actitud de darle una prioridad real a lo que era la política de mediación, especialmente después de tantos años. El ministro tenía mucha expectativa con eso y quería realmente implementarla y después de un montón de años de negación que hubo en esto, ¿no? Me preguntaste qué eran mis expectativas. A ver, yo un poco por deformación personal siempre me gusta estar en la génesis de algunas cosas. Y mi vinculación como uno de los segmentos de la resolución de conflictos o de la resolución alternativa de conflictos, y voy a utilizar a partir de ahora voy a utilizar una definición que me gustó mucho de Nato el otro día, que decía, más que RAC, en realidad esto que sería gestión constructiva de conflictos. Desde esa mirada, y siendo un segmento, aunque claramente no estaba específicamente determinado dentro de lo que era un mediador, me parecía innovadora, de todo un proceso de construcción de lo que era el proceso de litigiosidad, y era increíble poder realizarlo en la provincia y estar en el génesis de eso, ¿no? Ay, quiero ver quién está en la reunión. No sé si con esas expectativas alcanzan. Sí, está muy bien. Bueno, ingresando que por favor se silencien, porque si no como que se acoplan y no lo podemos escuchar bien. Hasta ahora vienen todos escuchando bien porque hubo algún comentario en el chat que decían que se escuchaba medio entrecortado, Ricardo, ¿puede ser? ¿O lo vienen escuchando bien? Bien, perfecto. Porque bueno, a veces pasa la conexión de cada uno, entonces tratemos de bueno, que sea. En la prueba que hicimos el otro día pasó con mi conexión. Sandra silenció a todos y te silenció a vos, Ricardo. ¿Te parece? No me silencies a Ricardo, Sandra. Yo te di de alta, dale. Esa es su manera, no, pero estuvo bien, respondió. Bueno, nada, parte de esto es como, bueno, vos tenías ciertas expectativas. Sandra, estás muteada vos también. Sandra, desmuteame. Ahí voy. No puedo todo. Bueno, cumplidos 3 minutos, hablé menos, ¿eh? No, está bien, eso se compensa, va para la primera, para la siguiente. Te voy sumando. ¿Cuál es el principal obstáculo que vos debiste sortear? Porque la verdad es que nosotros había muchas expectativas y también había como distintas camadas, ¿no? Estábamos, en los que me incluyo, los que nos habíamos capacitado ya casi cuando se inició la mediación en Capital, que hacía 20 y tantos años que venimos bregando por eso, y estaban los que recién habían hecho el curso, que querían como arrancar rápido también en todo lo que era la mediación previa. Y vos tuviste como que de alguna manera sondear y tratar de contener a estas expectativas que entiendo en lo personal no eran iguales. ¿Vos cómo lo viviste a eso? El otro día estaba un poco reflexionando sobre eso. En realidad, a ver, las expectativas siempre, yo me aboco a realizar las cosas de la forma más profunda y sincera posible. Fuera de las expectativas, si vos me ponés, o la pregunta, si no me equivoco, tenía que ver con los obstáculos, ¿no? Que había encontrado en esa primera parte. Yo creo que la dinámica, y pensándolo un poco a partir de que ustedes me invitaron a esta charla, uno de los obstáculos que más me resultó complejo de entender era a veces las propias rigideces que encontraba en muchos de los mediadores. Porque yo entendía que podía haber obstáculos en la jurisdicción, porque en alguna medida la propia jurisdicción estaba sintiéndose como que se le estaban entrando en su campo de acción, en su quinta, en su espacio.
Entendía también desde, no las colegiaciones, porque las colegiaciones en esa primera etapa o en esos primeros tiempos estaba muy comprometida también con todo el tema de la mediación, porque había sido un proyecto armado entre el Ministerio y las colegiaciones muy en conjunto, y era como un logro nuevo, pero podía encontrar o entender los obstáculos que podían aparecer desde las compañías de seguro, atento a la cantidad de materias que nosotros teníamos en de ese rubro, o la composición de las mediaciones que tenían con ese rubro, pero reconozco que me costó mucho eh, poder entender que, no te digo que todos los mediadores, pero había muchos mediadores como que todo lo que habían aprendido en esa experticia o en esa capacitación que los formaba en la posibilidad de ser dinámicos, de poder de construir la problemática, poder lateralizarse, poder visualizar y buscar los consensos. Hubo un cierto contenido, está bien, puede haber sido en razón de determinada dinámica de rechazo, de complicación que podían ir surgiendo, pero lo cierto es que ellos mismos se ponían, les era muy difícil lateralizarse en el propio conflicto, o sea, no podían ellos correrse de ese conflicto porque era personal. A ver, y yo puedo entender desde la jurisdicción, desde la colegiación, desde la compañía de seguros, que ellos no tuvieran una formación para poder correrse y no involucrarse tanto en el conflicto. Pero los mediadores estaban preparados en eso. A ver, creo que eso fue uno de los obstáculos más grandes durante todo el periodo de tiempo. Después fueron saliendo otros que tenían que ver más con la interacción con los espacios con los que nosotros nos vinculábamos dentro del proceso de mediación. ¿Y vos cómo definirías, digamos, si tenés que decir un obstáculo, el principal o el mayor que vos te encontraste como mediador, que te sorprendió o no? Es decir, bueno, ¿sobre qué pusiste toda tu energía como para poder trabajar? A ver, con el tema de los mediadores, claramente me parece que puso, en todo puse una energía más o menos similar, no sé si poca o mucha, eso se verá o se debe haber visto desde afuera en razón de los logros, o de lo que hemos conseguido o no pudimos conseguir, ¿no? Lo cierto es que yo me tomaba el trabajo de dar, o de tratar de dar respuesta a todos los mediadores que me consultaban. Mi forma de actuar, y puede Sandra dar fe de eso, es que yo no tenía filtros en la atención. A mí me llamaban a cualquier hora y yo daba las explicaciones. Te puedo decir que no, te puedo decir que sí, pero por lo menos lo daba fundado. Igual mecanismo utilizaba con el resto de los participantes en este conglomerado de lo que es la herramienta mediación en la provincia. O sea, si había un problema en los juzgados, yo iba, me presentaba, trataba de hacer toda una promoción, de explicar las ventajas. Lo mismo en los colegios de abogados, donde surgía algún problema, yo por ahí caía, hasta inclusive de sorpresa, a tratar de ver cómo podía resolver la cuestión. Pero eso fue una de las cuestiones en las cuales yo me aboqué más que nada, es tratar de darle esta capacidad de resolver directamente y no tener intermediarios ni tener filtros. Pero sí, fue un trabajo que yo entiendo que le di el mayor de los tiempos y de las fortalezas, pero lo cierto es que no estoy seguro si fue lo suficiente, ¿no? Mm. Y en tu opinión, si nosotros te preguntamos ahí con el diario del lunes, ¿cuál considerás vos que es tu mayor logro en la gestión? Si lo podés medir desde No, el logro en la gestión es el haber sido parte de esto, ¿no? A ver, desde una mirada absolutamente simple, el poder haber sido parte de algo que nació en la provincia de Buenos Aires y haber estado muy involucrado con ellos, haber estado involucrado inclusive con todo el proceso de mediación y toda esta nueva mirada de poder resolver la conflictividad, ¿viste? Esta desconstrucción de las formas y de tratar de buscar nuevas alternativas, entender de que
el conflicto a los seres humanos nos tiene que dar, no nos tiene que llevar por el conflicto, sino nosotros tenemos, no hay nada preestablecido, sino que nosotros podemos buscar nuevas formas de resolver. Cuando te escuchaba hablar, era como que había como muchos actores, y lo sigue habiendo, con algún inicio hubo ciertos roces, otros creo que, esto es criterio mío, se han profundizado, pero bueno, también nos interesa saber, cuando uno comienza algo, digamos, siempre la novedad hace que alguno contribuya más o menos, por lo nuevo se resista o por lo nuevo dé espacio a que se pueda trabajar. Y en este caso te pregunto por los distintos actores que, bueno, nosotros consideramos que son importantes, que tienen que ver con los colegios departamentales, que algo nombraste, con las compañías de seguros, con los propios mediadores, que también lo nombraste, que decías que, bueno, el foco estaba puesto en los mediadores, pero también con el tema de los abogados de parte, ¿no? Que de alguna manera eso también hizo colisión al principio. ¿Vos sentías que los trabajabas, digamos, todos en conjunto, o sentías que tenías que tener como un tratamiento específico con cada uno? Ahora, yo creo que cada uno se merece el respeto y se merece la atención que corresponde. Si lo trabajas a todo en conjunto es bastante más complejo, porque es como que perdés nivel de atención a cada uno, o ellos entienden que no le estás dando el nivel de atención que corresponde. Yo creo que tenés que trabajar a todos en razón de cada una de las problemáticas, y las problemáticas eran un montón, porque vos tenías, a ver, desde las compañías de seguro, que eran un problema, pero también tenías del otro lado, yo me acuerdo en los primeros tiempos, todo esto de lo que se habló mucho y todas las políticas que hubo, muy fortalecidas también por los propios colegios, que significaban el tema de buscar formas de evitar el abogado que, mal dicho o bien dicho, que se llamaba el abogado Carancho, había toda una problemática con respecto a eso, había una problemática con respecto a la jurisdicción, que había que empezar, a ver, la jurisdicción hay que saber, o la justicia hay que saber abordarla de formas muy particulares, no las podés abordar quizás en una forma más general. Por ahí tenés que ir lugar por lugar y tratar de hacer un trabajo muy delicado para que ellos no entiendan que uno está queriendo modificarle su conocimiento del derecho o su conocimiento de las oportunidades que podía tener, sino ir trabajándolo desde de un lugar inclusive hasta más sensible, si se puede decir. Pero cada una de las opciones hubo que trabajarlas en lo particular. Bien. ¿Vos advertís alguna contradicción entre lo que es el espíritu o naturaleza de la mediación y lo que se lleva a la práctica de la mediación previa obligatoria? ¿Es como que algo se pierde en el camino? A ver, la práctica de la mediación te enseña, nosotros estamos inmersos en una cultura de litigio, en una cultura muy compleja, y no dejamos de ser abogados. Vos tenés un espíritu de la mediación y un marco de acción, pero es un marco de acción que cuando yo veo muy seguido que a veces hay mediadores que actúan de una forma en la práctica real y desde el espíritu de la mediación por ahí colisiona. Entonces sí tenés dos miradas. La actuación real, la problemática real es diferente de lo que es el espíritu de la mediación como concepción cognitiva. Bien. Cuando nosotros armamos la charla pensamos en esto, en este recorrido, ver cuáles eran las fortalezas y las debilidades que tenía un sistema al inicio, que siempre la fortaleza, que es la novedad, que depende cómo uno lo pueda llegar a insertar, puede terminar convirtiéndose la fortaleza en una debilidad o al revés. Y bueno, y hacer todo un paralelo, digamos, de toda tu gestión y ver, digamos, la mirada que vos tenés hoy también. Pero a mí lo que me interesa es hacer este paralelo. Primero desde el inicio tuyo. ¿Qué vos podés definir como una fortaleza y como una debilidad? Y después te traigo a la actualidad, pero hacemos este recorrido primero. A ver, las fortalezas se dan en un marco, a ver, si vos tratás de modificar un
proceso cultural que es el mecanismo de litigiosidad. Deconstruís y buscás nuevas alternativas. Tenés una política o una gestión que prioriza, como fue en ese momento, toda la forma, como política del ministerio en ese momento era la mediación, tenía prioridades y la tuvo casi todo el periodo, inclusive en los periodos que nos habíamos terminado de fusionar con el Ministerio de Justicia y el de Seguridad, que de por sí entendamos que la problemática de seguridad era grave. Pero cuando vos tenés eso, cuando vos tenés las ganas que tenían los mediadores, la vocación que tenían los mediadores de poder, después de tantos años, haber conseguido esto, a ver, el esfuerzo compartido, claramente las fortalezas eran un montón, era empezar algo de cero en una provincia, pero aparte tenías una ventaja, porque en alguna medida tenías la experiencia anterior en Nación y qué podías ir mejorando en cada una de esas cuestiones. Entonces, fortaleza, establecida porque los colegios de abogados estaban interesados en que esto funcionara. Me parece que tenía todas las fortalezas para poder ir desarrollando. Después empezaron a aparecer, bueno, las propias debilidades que traía un modelo de mediación, una herramienta de la mediación en un contexto donde la litigiosidad es el camino normal. El camino normal también se da en que los propios actores, en alguna medida en el sistema jurisdiccional de la Argentina, el propio actor delega en el profesional toda la actividad en un juicio. La mediación en alguna medida lo ponía a él como un partícipe principal, y esa condición puede haber sido una de las debilidades que se tenía al principio, pero era una cuestión que culturalmente teníamos que ir trabajando y que se debe seguir trabajando, porque nosotros tenemos una base cultural donde la parte le entrega casi el litigio en alguna medida al abogado, a su abogado, al abogado que lo representa. Pero bueno, fortalezas había un montón. Teníamos la fortaleza de haber podido darle un marco, aunque a muchos no les gustaba el tema de la sistematización, te daba un marco de mirada, de ver hacia dónde podía equivocarse la mediación, hacia dónde no, y poder hacer las correcciones. Estamos hablando de la gestión que yo vi las fortalezas. Fortalezas también tenían que ver con, por ahí unas fortalezas que yo veía yo como persona, y estoy yendo los 3 minutos, Sandra, no te enojes. No, pero está bien, bien, esta cuestión, yo lo he discutido muchísimo, lo he discutido con mucha gente. Esta cuestión que en realidad está atada una con otra, de mediador judicial, de funcionario público en alguna medida, de sorteo, era toda una cuestión que le tenía que haber ido dado un sustento y una fundamentación muy fuerte al mediador, y eso para mí en ese momento era una de las fortalezas que tenía, inclusive la homologación, que tenía este sistema. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo te comentaba que por ahí esta mirada de lo que era el espíritu de la mediación, el espíritu de la mediación también venía desde una dinámica de aprendizaje donde se trataba de decir, yo no soy parte del litigio, yo estoy afuera del litigio e intento resolver las cuestiones desde afuera, pero cuando esto lo insertás dentro de un proceso judicial, empiezan a haber debilidades. Pero cierto, eran fortalezas que había que seguir trabajando y fomentando para darle las herramientas y el empoderamiento al mediador que necesitaba para poder trabajar dentro de esto. Es lo que intenté hacer yo durante los 4 años. ¿Viste? Mi búsqueda fue esa. Por ahí no se entendió, Yo entiendo que por ahí no se ve. Por ahí digo yo, ¿qué nos pasó a nosotros en el camino? Porque yo te escucho y vos decís esto de funcionario público, que tenía un montón de ventajas como para legitimarnos, pero de alguna manera no pasó, no lo vimos así. También el tema esto que vos decías, bueno, es una cuestión cultural, realmente no estamos educados para el litigio. El tema de los abogados era todo un obstáculo entre comillas, a sortear. No lo hemos podido hacer.
o sea, a 9 años yo entiendo que no lo hemos podido hacer, y el tema de los jueces, que también era una manera de acercarnos y ver que también colaborábamos, éramos una parte importante, tampoco lo hemos podido hacer, y yo creo que las discusiones en ese momento pasaban por, bueno, esto obviamente lo de funcionario público nos parecía que no, y era muy cuestionado el tema de los honorarios, y bueno, y es un tema que en estas cuestiones no sé qué nos pasó, porque también en esto me parece que somos parte también del problema y parte de la solución, ¿no? Entonces, igual, perdóname, pero igual de cualquier manera yo creo que puede haber sido una de mis debilidades más profundas, es no haber podido transmitir en su momento esta idea de lo que venía atado con mediador judicial, con funcionario público, con homologación, con formación y capacitación. Era todo un entramado que le daba justamente, que tenía la búsqueda de esto, es decir, ustedes, a ver, los mediadores son abogados. Y yo creo sinceramente que la formación en mediación les da una calidad de máster o de posgrado. Les dan un plus sobre la profesión de abogado específico, le da una especialización sobre determinadas herramientas que se deben valorar claramente y las debe valorar las partes. Entonces, había toda una serie de operadores que nos jugaban en contra por esto de como que se les iba metiendo dentro de sus nichos, ¿no? El abogado que no quería tener que ir a un proceso de mediación porque él estaba acostumbrado a la formación del litigio natural, donde él llevaba, era el personaje o era el principal operador. Ustedes acuérdense que en el derecho continental, donde vos tenés la escrituralidad, vos en la escrituralidad lo que haces es tomás los hechos que te relata tu cliente y vos después, en alguna medida, te transformás en protagonista de eso, aunque sea lateral, porque vos creás dentro de esos hechos una trama que vos la que la vas a elevar dentro del proceso jurisdiccional. Ahora, y la parte en alguna medida queda de Ricardo, ahora costado, sí se te ves libera de la problemática, sí. si podés ir redondeando la idea, para poder seguir. Bueno, lo que decía, yo creo que me parece que básicamente yo no pude transmitir, eso puede haber sido una de las cosas que me quedaron pendientes, yo no pude transmitir la idea general de esta formación, que para mí eran fortalezas: mediación judicial, funcionario público, homologación, capacitación. Era toda una forma de darle un estatus diferente al mediador y que me parece que no pude convencerlos a ustedes. sí, en realidad por eso me parecía pertinente todo lo que venías diciendo, porque el tema de lo que es el funcionario, digamos, no lo entendí, tampoco entendimos el tema, hay cosas que me parece que se fueron desvirtuando, y digo, a veces desde la génesis, desde el inicio, tenían como una concepción. Nosotros, por ejemplo, el tema de la homologación fue muy cuestionada, porque decíamos, si en Capital no se necesita homologación, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos tienen que revisar las cosas que nosotros trabajamos y nosotros tenemos que ser legitimados? De hecho, digamos, nos enojamos, pues en la práctica eso no se hizo, y directamente hoy nos encontramos con que no solo no se homologa, sino que los acuerdos ni siquiera se presentan. Entonces es como que se fue perdiendo muchas de las primeras luchas que tuvimos, y hoy no sabemos ya ni sobre qué tenemos que luchar, porque es como que está todo medio como desvirtuado. Como hoy, como fortaleza, si tenés que hacer un paralelo, decir, bueno, pasaron todos estos años, yo estoy afuera, lo veo de afuera, porque sabemos que estás, seguís empapado de todo lo que es la mediación, seguís activo, participando en tiene que ver con eso. ¿Cuál es la fortaleza que vos decís? Bueno, la mediación de a 9 años creo que conserva tal cosa como fortaleza, si es que consideras que es algo. Fortalezas hoy en día, yo creo que, a ver, las fortalezas hoy están en potencial, ¿viste? O sea, son esas mismas fortalezas que tenían antes. Es cierto que la ley salió de una forma y vos
comentabas recién que reclamaban de por qué nosotros sí, el resto no. Lo ideal hubiera sido que hubieran podido pivotear sobre esa estructura legal que les estaba dando el soporte. Pero no pudieron pivotear y yo no los pude convencer de que trabajaran sobre eso. Con lo cual, yo creo que siguen estando en potencial. Lo cierto es que yo estuve en el Génesis, yo creé la primera estructura chiquita, traté de ir haciéndolo crecer, y después el resto de las gestiones tenían que haber ido continuando todo ese trabajo muy complejo que significaba estar haciendo fomentar la mediación en el ámbito jurisdiccional, fomentar la mediación en el ámbito colegial, buscar formas como superintendencia de seguros para ir resolviendo la dinámica del acuerdo por fuera, pero había como contradicciones en nosotros mismos. Entonces, por un lado, buscábamos legitimar nuestro trabajo, pero a la vez decíamos, no, yo quiero hacer todo por afuera. Y volvemos a lo mismo, en un espacio donde las partes o los representantes de las partes o la misma jurisdicción no están muy convencidos de nuestra tarea, si nosotros no somos muy claros en el propio mensaje, y a veces discutíamos hasta esas formas que podían darnos esa fortaleza de poder presentarnos o de poder legitimarnos o de poder trabajar, era como que le estábamos dando argumentos a la otra parte para que peor no fuera. Ahora, las fortalezas siguen estando. Estamos dentro de un marco novedoso, la pandemia, quizás podríamos empezar a trabajar de vuelta con este sistema de la virtualidad. Por ahí nos están pidiendo que nos reinventemos y utilizar esa gran potencialidad que es la virtualidad para evitar el desplazamiento y estar más cerca de las partes, y utilizar los mecanismos de virtualidad para ir manejando mejor, ordenando mejor la audiencia, evitar... el otro día estaba escuchando que se está usando mucho el tema de ir trabajando sobre los micrófonos para que hablen las partes ordenadamente. Eso en una audiencia real, aunque tenés un montón de ventajas, no lo tenés. Entonces, potencial tenemos un montón de cosas. Me parece que habría que crear una idea de concepto de qué somos. Alguna vez Sandra habló de la naturaleza jurídica. Y me parece que si no nos ponemos de acuerdo en la naturaleza jurídica hoy en día y no entendemos todo esto, vamos a seguir teniendo contradicciones con la realidad. Entonces, una cosa es la esencia y otra cosa es la práctica. En esto de que nos tenemos que poner de acuerdo en qué somos. ¿Qué somos? Los mediadores para mí son funcionarios públicos sui generis, que tienen potestad de ley para poder actuar dentro de la mediación. Somos mediadores judiciales, cuya remuneración está por fuera. Hay elementos que podemos hacer o podemos proponer para tratar de mejorarlos. Ahora, ¿qué son? Claramente, te digo más, creo que hoy deberíamos ser operadores de conflicto, un paso más arriba todavía que el juego de la mediación. Tenemos que ser gestores constructivos de conflicto, tenemos que tener la dinámica de poder, por un lado, empoderarnos y que nos empodere el sistema. Por otro lado, nosotros ir siendo operadores de conflicto y tener esta dinámica y esta disrupción inclusive con esas cláusulas pétreas que por ahí la mediación nos traía. Funcionarios públicos a los efectos de poder, perdóname, porque estamos dando fe, estamos manejando una audiencia, estamos dando fe a las notificaciones. Hoy por hoy nuestra firma o nuestra firma digital es la que da el acta de cierre. No es la nuestra, no es ni la firma de las partes. Nosotros estamos dando fe que las partes están presentes. ¿Y qué nos pasa que no logramos eso? ¿De quién depende? Bueno, yo creo que siempre el organismo regulador debe apoyar mucho en esto. Eso es ustedes son miembros de una heterogénea cantidad de mediadores.
donde inclusive puede haber opiniones diametralmente opuestas y formas de abordar la realidad diametralmente opuestas. Esto requiere que el propio ministerio se aboque y dé prioridad a la mediación como mecanismo que es absolutamente razonable que se le dé prioridad, porque son mecanismos que resuelven la conflictividad, y las resuelven desde un lugar mucho más adecuado con la dignidad del ser humano, mucho más adecuado con la dignidad como derechos humanos, la resuelve desde, inclusive desde el equilibrio de la decisión. ¿Viste? No es alguien que te impone, eso no tenemos que discutirlo ahí. Entonces creo que es el mecanismo. Y resuelve también, le da una dinámica al proceso judicial que si se entiende y se utiliza, es increíble. Las partes pueden ir resolviendo las cuestiones en ese espacio y en ese tiempo reducido y no en un tiempo largo y casi eterno de un proceso judicial. Yo trabajo en una receptoría, a veces veo que siguen habiendo cosas desde 2011 y en cuestiones que se siguen presentando papeles y todavía no hay una solución y todavía no hay un acuerdo y todavía no hay una... A ver, y dentro de la jurisdicción, darle ese marco también, si nosotros somos funcionarios públicos, yo te podría como jueza, y no sé si está la doctora Mató, pero justo hoy me dijo que iba a tratar de estar, es darle la posibilidad de, inclusive en la mediación, si yo veo que la mediación se cerró y no pasó nada, y se abre la jurisdicción, el juez tiene potestades de volvernos a mandar a una audiencia a las partes para ver, de tratar de llegar en algún momento donde madure la cuestión, de tratar de llegar a soluciones inclusive sin aplicar la jurisdicción, donde las partes mismas dentro de la jurisdicción puedan llegar en un proceso de mediación a acordar algo, sin que el juez tenga que estar determinando. Dale. Vero, si me permitís un segundito, me gustaría preguntarle algo a Ricardo. Ricardo estaba pensando en esto. Mencionaste y mencionamos con Vero a través de las preguntas distintos actores que forman parte de este ámbito o este mundo de la mediación. Nombramos a los jueces, nombramos a las compañías de seguro en algún momento, también a la autoridad, a la dirección provincial, a los mediadores. Pusimos mucho el acento en aquello que los mediadores no pudimos ver o que vos no nos pudiste mostrar, en lo que los mediadores no pudimos trabajar. Y también dijiste en un momento que vos trabajaste en particular con cada actor, cosa que me consta porque además de que has atendido a todos los mediadores que trataron de comunicarse con vos en su momento, sé que te reunías con los jueces, sé que pateabas por todos los departamentos judiciales. Ahora, vos también sos, vos sos un hombre político. En político se habla mucho de mesa de diálogo. En político, bueno, ni hablar en el ámbito de la mediación. Mi pregunta es, ¿trabajaste en su momento o consideraste que hubiera sido, que era pertinente armar una mesa de diálogo con los representantes de cada sector, con cada actor, con abogados, con Colproba o los colegios departamentales, con los mediadores, porque pareciera ser que cada uno mira o ha mirado su parte. El juez mira una parte y hay un montón de cosas que no ve, que no puede ver. El abogado de parte mira también su rol y parece que no conecta con la mediación o con... Entonces, no pensás vos, quizás lo hiciste y no resultó, quizás no lo hiciste, pero trabajar en una mesa de diálogo donde todos nos podamos comprender y saber qué se espera del otro. Mira, hubo un par de reuniones del índole que vos estás mencionando, una misma en los principios del proceso de mediación en tu propio colegio, en el de Quilmes. Se habían presentado abogados de compañías de seguro, inclusive había 2 juezas o 3 juezas civiles, en Quilmes estoy hablando, ¿no? El colegio de abogados, mediadores, un abogado que claramente después me enteré de que era de estos considerados caranchos, un camarista,
No, se hicieron trabajos desde diferentes ámbitos y yo lo que traté siempre de estar presente en todas las reuniones posibles y en todos los colegios. En cada colegio se trataban de hacer reuniones. En algunas se podía, en otras no. En otras, en realidad, los jueces querían tener una reunión ellos, o se privilegiaban ellos, en otras los colegios de abogados permanentes. A ver, con los colegios normalmente siempre trabajamos. Yo tenía un trámite muy fluido, perdón, un diálogo muy fluido con todos los presidentes de los colegios de abogados, inclusive aquellos que no eran promediación. Reuniones, he estado en reuniones de... No, se han hecho. Lo que pasa es que a veces no se podía conseguir o no se podía compatibilizar intereses entre todas las partes. Pero había que seguir trabajando. En realidad, lo nuestro fue la base, la estructura básica, y después teníamos que seguir, se tenía que seguir trabajando en la jurisdicción. Los colegios ya estaban inmersos en esto. Pero la jurisdicción era una gran limitante. Ustedes lo vivieron lo viven hoy en día a ver, la jurisdicción tuvo diferentes etapas, y por ahí me voy a expresar un poco más esos 3 minutos. La primera etapa, vos encontrabas a los jueces como que eran novedosos, porque en realidad la ley había salido con poca participación, me parece, o sea, no se había consultado demasiado a la jurisdicción, sí con algunos espacios específicos, pero en líneas generales no se había hecho, y esto fue antes a lo mío, y aparte como venía de muchos años, se venía trabajando, pero desde un ámbito más político, pero lo cierto es que vos tenías una primera etapa donde había muchos jueces que se habían desayunado que había llevado la mediación en el propio proceso. Inclusive algunos como que veían que había un mediador externo que era como que en un rol medio difuso para ellos, inclusive que podía tomar o intentar no tomar decisiones, pero crear espacios de acuerdos donde ellos tenían el privilegio de ser quienes decidían. Inclusive me ha pasado en algunos lados donde vos te dabas cuenta y como que había una cuestión de que no le habían prestado o no habían prestado demasiada atención a determinadas cuestiones de la ley. Entonces, yo creo que estas reuniones se debían hacer, se tenían que seguir haciendo. Cuando la jurisdicción era complicada con respecto a los mediadores, nosotros nos presentábamos, íbamos, hablábamos. En las inconstitucionalidades de la ley tratábamos de ir de las inconstitucionalidades del artículo 27 y 28, tratábamos de abordar el tema directamente con los jueces que la decretaban para entender o para ir viendo qué es lo que se proponía o qué es lo que se pensaba sobre esto. Me acuerdo de una vuelta, tuve que ir hasta Necochea a hablar con los jueces porque había sido una inconstitucionalidad con el tema de la usucapión, y esa dinámica, creo que lo hemos hablado alguna vez, donde la ley con respecto al usucapión no la incluye porque en el artículo primero la saca porque las cuestiones de orden público no entran, y lo que es cierto es que la acordada de la Corte la establece para los temas de sorteo como mediación previa obligatoria. Entonces, cuando salió la inconstitucionalidad en Necochea sobre eso, tuvimos que ir a explicar, decir, mirá, no, en realidad no hay una inconstitucionalidad de una ley, en realidad tiene que ver con una acordada de la Corte que establece que la usucapión es mediable, cuando el artículo primero decía que las cuestiones de orden público no lo eran. Entonces, se trabajaba muy puntualmente con eso, pero eso se tenía que haber seguido trabajando. Porque si vos no haces o sea, si no explicás, si no te juntás, si no hablas con los jueces, si no le mostrás los beneficios que tiene el proceso de mediación y los beneficios que tiene que un mediador intervenga, a veces es muy difícil que ellos no terminen yéndose por otro camino. Aparte de las cuestiones de honorario, ¿viste? Que la ley, bueno, eso nosotros no pudimos llegar a hacer, lo que fue la modificación de los artículos 27 y 28, que al final de la gestión quería modificarlo, pero estaba en una problemática, porque ya estaban habiendo sentencias
donde determinaba que era confiscatorio, y en razón de que el decreto había salido, y eso alguna vez lo hemos hablado, sobre dos bases, y esa combinación de las dos bases hacía que los montos crecieran indiscriminadamente. Había que corregirlo, había que corregirlo. Bueno, No de la forma que se corrigió, perdón, lo aclaro. Bueno, de hecho, se modificó, hubo una modificación respecto del tema de los honorarios. ¿Vos cómo ves esa modificación? ¿Cómo pensás Mira, que yo creo tendría que que lo haber hablé en Mar del sido? Plata en una reunión. Perdóname, a la luz de los resultados, ¿no es cierto? Porque me parece que en este punto de los honorarios, como en otros temas, mi sensación a veces es que estamos igual que en el punto de partida. Con lo cual, para hacer un análisis, yo diría que eso es que empeora la situación, porque si después de 9 años transcurridos estamos separados en el mismo lugar, creo que es más grave. Planteemos una cosa, honorarios. El artículo 27 y 28 se formuló ese decreto primariamente, se hizo el proyecto en el año 2010. ¿Viste? A partir de esa formulación siguió. Esta distorsión que hacía tomar una base sobre use y una base sobre pesos hizo de que en los últimos tiempos de mi gestión empezaron a haber sentencias donde se determinaba la inconstitucionalidad por ser confiscatorio. Bien, lo que había que corregir era el elemento que distorsionaba, que era o tomo todo sobre use o todo tomo sobre pesos. Bien, eso se modifica con el decreto 43, ¿no? ¿Fue? ¿43? 33. Correcto. Con el decreto 43. Lo que pasa es que aprovechan ahí un viejo proyecto que tenían algunos colegios que me habían presentado a mí, que yo no había estado conforme, que en realidad por eso no había salido, de esa modificación, cercenan determinados escalones de la propia ley, del propio decreto reglamentario. La problemática empieza con eso. O sea, una cosa es modificar y acomodar y mantener la misma escala, y la otra era el cercenamiento de determinados renglones, que es lo que se determinó por el 43. Ahora, cuando vos tenés esta curva de crecimiento y donde empezaba la confiscatoriedad, empezaba a jugar desde el principio, inclusive el artículo 730 es el del Código Civil que establece el 25%, ¿me equivoco? ¿730? Bien. El problema que tenés ahí, ¿cómo lo sepa? Yo tengo una opción posible para poder resolverla, pero lo cierto es que la mayoría de los jueces, y desde el principio de los tiempos, hablaban de esa dinámica del 25% y de establecer los honorarios en relación a la tarea de cada una de las partes. Cuando vos tenés un acuerdo y no se homologa, claramente esa base es muy difícil que el juez te la puede, al no homologar, que te puede determinar. Y cuando en realidad el proceso no llega a un acuerdo y va a un proceso jurisdiccional, cuando mirás todas las actuaciones profesionales y tenés que ponderar la actuación de cada uno, claramente te vas a ir al mediador a desconocerle los honorarios que le corresponden por la tarea. Y a ver, y ustedes, es más que justificado el tema de los honorarios que tienen. Podemos discutir de cuánto, pero ¿por qué? Ustedes ponen formación, este máster, que yo digo que tuvieron que sacar para poder ser mediadores, que les da una situación inmejorable con respecto a un abogado normal, porque les da herramientas que no la tiene el abogado normal cuando sale de una facultad. La formación continua, una oficina o en este caso ahora el Zoom, una estructura que se la obliga a la propia ley, entonces no es que no puede ponderarse lo que la ley le establece como requisitos obligatorios al mediador para poder ser mediador. Pero lo cierto que en la práctica, cuando el juez mira y pondera en razón del 730, dice, pero ¿cuántos escritos me presentó el mediador? ¿Cuántas audiencias tomó? Y lo pondera con la otra actividad y quedamos descolocados en eso.
yo propongo, y me voy más allá de los 3 minutos, una de las posibles soluciones es transformar los honorarios del mediador en lo que se llama una tasa de mediación. Que con esa tasa de mediación que se pagan los mediadores se transforma en remunerativa. Pero esto tiene que ver con el mismo proyecto de buscar elementos interesantes que pudieran mejorar esto. ¿Por qué? Yo tengo la tasa de mediación, si yo creo una tasa de mediación, yo tengo la tasa de justicia que es la que me da la fundamentación jurídica. Y esa tasa de justicia no se pondera a los efectos del 25%, porque es fija. No es que bajo la tasa el juez baja la tasa de justicia porque pondera esa tasa de justicia en relación con la actividad de los abogados. Él dice, dentro de ese 25% está la tasa de justicia y después pondero los honorarios. Si yo transformo, por ahí es para explicarlo mucho más largo, ¿no? Si yo transformo en tasa de mediación esto, yo no discutiría el monto de la tasa de mediación. Podría buscar elementos que equilibren, es decir, si tengo un acuerdo de tasa de mediación, no pago tasa de justicia. Bueno, pero perdóname, Pero Ricardo, los jueces no cuestionan la tasa de justicia porque de la tasa de justicia cobran los empleados judiciales y los funcionarios judiciales. Exactamente. Los jueces no pueden tocar la tasa de justicia porque se separa tribunales, la realidad es esa. Está bien, no, yo no toco, en principio es una opción lo que yo te dije de ponderar una con otra, pero lo cierto es que si yo pongo tasa de justicia, si vos defendés la tasa de justicia, perdón, y yo pongo tasa de mediación, ¿cómo vas a poder atacar la tasa de mediación sin atacar la tasa de justicia? Es estrategia pura. Si yo tengo toda la fundamentación para validar la tasa de justicia, no puedo no validar la tasa de mediación. Porque la estructura, las obligaciones, el tener una oficina, tener fundamentaciones hasta parecidas. Y transformo que los mediadores cobran esa remuneración de esa tasa. La fijo como tasa, no como honorarios, porque honorarios después el juez me pondera en razón de los escritos o de las audiencias que hice. O la otra... Bueno, te vamos a tomar la propuesta, vamos a estudiar nosotros los mediadores esta propuesta de transformar nuestros honorarios en una tasa de justicia y vamos a estudiarlo el tema. No bueno, sé, pero hay repito, cosas que fíjate esto, mirá cómo, perdóname, Sandra, cómo encadena todo. Funcionario judicial, funcionario público, mediador judicial, tasa de justicia y homologación. Mirá cómo está todo encadenado dentro de esto. Y no modifica tu actividad como mediador o tu espíritu como mediador en el trabajo, que es cómo yo abordo la conflictiva dentro de las partes. En realidad me da el sustento, por otro lado, me da el posicionamiento como operador dentro del conflicto judicial. Vero, perdón. Estaba pensando que claramente hay intereses que por ahí no nos quieren colocar en ese lugar, y la realidad es que, bueno, fuimos viendo el tema de las fortalezas y las debilidades un poco para, en el análisis que nosotros hacemos. Hace 9 años cuestionábamos determinadas cosas que seguimos cuestionando hoy, y no solo están mal, sino que están peor de lo que estaban antes. La realidad del tema de los jueces en un momento sí se habló y todo, pero hoy directamente decreto 2530, el 43 o lo que sea, no se aplica. Y tampoco tenemos herramientas para ir contra la justicia. Entonces, en ese sentido, yo digo, en este estado en el que estamos, porque obviamente podemos hacer catarsis y enojarnos y todo, ¿cómo se sale? ¿Hay una posibilidad de salirse de ese lugar? ¿O ya es como decir, porque también esto que decíamos, y lo ato, que tiene que ver con la posibilidad, digamos, yo veo como una fortaleza que no haya desaparecido la mediación en pandemia. Pero la realidad es que todos estos medios digitales hacen que muchos mediadores, y eso no se dice, se hayan bajado del sistema. Porque sí, lo entiendo. Diferente, y no todos se llevan bien con la tecnología, y creo que de alguna manera todas estas cosas se van como entre que el desgaste de estas cosas nuevas y que siempre que hay que aprender cosas, y por el otro lado que los jueces no nos toman en cuenta, esto que vos decías, que vuelva a mediación un tema, eso no pasa ni remotamente. Y no solo no nos regulan lo que corresponde, sino que nada, hacen, digamos, a criterio ni siquiera del 730 y 1255, a veces no tienen ningún parámetro.
yo digo, vos, con tu experiencia, ¿vos creés que nosotros podemos pararnos de un lugar y decir, bueno, luchemos hacia ¿se puede reconstruir, se puede reconvertir esta situación? A ver, planteemos una cuestión. Si yo en principio tengo dificultades para tener un criterio común, va a ser muy difícil que podamos llegar a cualquier cosa. Si vos a cada mediador le preguntás una cosa y cada mediador piensa, a ver, eso es lo que yo no pude comunicar en su momento, porque todos me decían, bueno, sí, ibas, venías, hablabas, todo, pero yo lo que no pude comunicar es decir, tenemos que crear una opción única, pensada, un criterio único para poder enfrentar, porque si cada mediador establece su propio espacio, vos, a ver, vos decime, me contaste que las mediaciones que te llamen de un juzgado no te llaman. Ahora, una pregunta. Si vos sos absolutamente un mediador prejudicial, si te enrolás dentro de la mediación prejudicial, si sos independiente del Poder Judicial, ¿pensarías que el juez te lo va a remitir? Sí, pues. No, porque vos estás ajeno, ¿viste? Ya cumpliste tu etapa, no volvés. La doctora Mató fue una pionera en eso y me pareció genial. Ahora, si vos no sos funcionario público y vos sos en realidad un mediador extrajudicial a ver, vos tenés forma de acceder, acuérdense, yo no me acuerdo el número del artículo, pero ¿cuáles son y esto lo dije hace años, cuáles las únicas excepciones que vos podés subir a la corte sin tener un mínimo de monto de demanda, siendo funcionario público? Entonces, si en realidad el juez entiende, le iniciaron un proceso, tiene un proceso abierto acá que no sabe cómo lo va a resolver, y nunca vuelve, porque no vuelve por homologación, porque desaparece en el aire, porque después para colmo el mediador lo llama y le dice, mire que lo cerraron afuera y no. Claramente el juez, si no entiende, si no tiene esta herramienta, porque nosotros mismos le decimos, no, no homologue, ¿viste? Si el juez no tiene esta herramienta, es como que dice, ¿por qué voy a tener que actuar en algo que me han corrido directamente? Por eso, en realidad, llegado el caso, decidamos lo que decidamos. ¿Quieren seguir la línea que yo propongo? Me parece bárbaro. ¿Quieren seguir la otra línea donde son independientes? Me parece bárbaro. Pero la cuestión es que si yo estoy por fuera o estoy por dentro, tengo más capacidad de poder trabajar o no en determinada cuestión. Si yo estoy por fuera, tengo que arreglarme yo con el tema de los honorarios. Y yo tengo que perseguir a las partes y que me paguen y después no... ¿viste? Si yo soy parte del sistema, con la independencia del mediador, que significa, me da ventajas que debería tratar de repensar y ver si no me sirve. Ahora, todo esto, teóricamente, todo lo que te puedo escribir, todo lo que te puedo proponer, si vos no tenés una gestión donde se priorice la mediación, estamos complicados. Pero siempre caemos en lo mismo, ¿no? ¿De quién depende? Porque yo digo, bueno, planteamos esto de funcionario público que según, o sea, te escucho hablar y me parece que siempre, me parece que es atinado y que tiene que ver con esto de poder llegar a la corte y hay un montón de beneficios. Pero, digamos, ¿ante quién nosotros deberíamos ir como para que se nos escuche, se nos valide, si cada vez se nos toma menos en cuenta? Claro. Entonces, ese es el tema. ¿Desde dónde arrancamos los que queremos trabajar? Porque o queremos hacer cosas positivas por la mediación, porque es como bueno, en realidad sí, perdón, Verónica, si en este contexto, si vos no tenés una gestión que le dé prioridad al proceso de mediación, porque la gestión es la que va a poder, nosotros como mediadores podemos juntarnos, hacer reuniones de mediadores en los colegios, presionar a los presidentes que, a ver, cuando uno es presidente del colegio, hay contradicciones clarísimas con el proceso de mediación, porque vos tenés una masa de abogados que quieren otra cosa. No quiero redundar en viejas gestiones, pero esa fue la dicotomía que tuvo una gestión anterior. Es decir, yo soy parte del colegio, soy autoridad del colegio,
a ver, está bárbaro que el presidente del colegio sea mediador. ¿Viste? He tenido, nosotros acuérdense que como presidente de colegio, como vicepresidente de colegio, teníamos San Nicolás, Fernanda Vázquez en Lomas de Zamora, había, ¿viste? Pero lo cierto es que es muy difícil compatibilizar las cuestiones. Entonces, o propones una cosa, o propones el modelo litigio que es el que estamos acostumbrados. Ricardo, estaba escuchando, pensaba lo siguiente. Bueno, evidentemente la palabra gestión o de gestión la mencionaste muchas veces, así que no te voy a preguntar puntualmente de eso, porque la idea no es entrar en ese terreno, me parece que todos sabemos escuchar. Más allá de eso, yo estaba pensando en todos estos conflictos que nosotros tenemos y que seguimos teniendo desde que se implementó la mediación, ha generado, en mi opinión, dos cosas que lo estoy viendo cada vez con mayor preocupación. Uno es la cantidad de colegas que se dan de baja o que se suspenden en la matrícula, no solo por el tema puntual de los honorarios, sino por todas las dificultades que se nos presentan a los mediadores. Por supuesto que pudo haber influido esta cuestión de la mediación a distancia, no digo que no, pero es muy elevado el número de colegas que se dan de baja. Y la otra es, que te lo pregunto directamente, mediación privada sí o mediación privada no. Y te lo pregunto porque muchos que en su momento o al principio pensaban que la mediación privada o hablar de la mediación privada era una mala palabra, con el transcurso del tiempo no solamente se fue instalando porque todos sabemos que funciona la mediación privada, sino que cada vez gana más adeptos. Entonces, mi pregunta es, ¿mediación privada sí? ¿No? ¿Por qué en todo caso? A ver, yo estaba en contra de la mediación y tengo fundamentos en contra de la mediación privada como mecanismo estructurado dentro de nuestro marco regulatorio. Parto de una base. Y debo hacer una valoración anterior. A mí me hubiera gustado agregar un montón de materias a esto. En su momento, familia, con la formación que requería, laboral. A ver, me hubiera encantado agregar un montón de materias, pero si nosotros hacemos un análisis transversal de la mediación, el 85% estamos hablando de daños y perjuicios y la mayoría tienen que ver con compañías de seguro. ¿Bien? Bárbaro. Entonces, todo esto que voy a decir vas a ver que tiene que ver por qué en este ámbito de las materias que nosotros tenemos, o en ese 85% yo lo veo complejo lo de la mediación privada. Yo creo que no podemos salir de que las compañías de seguro intervienen en el proceso de mediación y la verdad, dentro de su matriz, su ecuación económica, y perdónenme que por ahí voy a hacer una simplificación casi absurda, pero su matriz económica a partir a partir del siniestro, post-siniestro, tiene que ver con tres momentos. Un primer momento donde la compañía de seguros analiza si puede no responder. Un segundo momento donde valora, si es como una respuesta de un diagrama de flujo de computación. Dice, ¿puedo no pagar? Bien. ¿Puedo pagar? ¿Debo pagar? Bueno, ¿cuáles son los costos accesorios que tiene esto? ¿Cómo los puedo bajar? ¿Por qué? Porque no confundamos, las compañías de seguro no hacen un proceso de negociación ganar-ganar. Las compañías de seguro son empresas que se dedican a decir, gano como objetivo en razón de mi propia cuenta, no de la cuenta del otro. Entonces yo no puedo poner a las compañías de seguro dentro de esto. Si yo lo pongo si yo les doy la posibilidad a las compañías de seguro de hacer una mediación privada, ¿bien? Digo, bueno, ¿cómo queda todo este marco? ¿Cómo queda cuando yo, como compañía de seguros, que mi filosofía no es ganar, no es ganar y que el otro pierda? ¿Cómo hago
para elegir un mediador que sea el que me lleva a las cuestiones. ¿Qué pretendo del mediador? Y no estamos hablando, a ver, la privada en familia me encantaría, la privada en cuestiones donde tienen que ver, donde no hay una compañía de seguro, me parece que puede llegar a funcionar muy bien. No me cabe duda eso. Ahora, el problema es, ¿tenemos el 85% de daños y perjuicios donde intervienen compañías? Sí, más o menos. ¿Y qué pretende la compañía de seguros para darte? Primero, la compañía de seguros baja costos, el mediador porque termina acordando y acuerda por afuera. O la segunda instancia te llama y te dice, mire, yo más del 10% no le voy a pagar, o más de esto no le voy a pagar, y si no, haga juicio. ¿No es verdad? ¿No esa es la respuesta? Sí. Entonces, contratan abogados, que me parece bárbaro, pero bajan los costos de los abogados en razón de decir, te pago por paquete de actividad. Entonces, ellos no están en el ganar-ganar, como yo dije. ¿Qué pasaría o qué pretendería la compañía del estudio de mediadores o del mediador que le intervenga siempre? ¿Le deja la libertad de acción, la independencia de acción al mediador de intervenir? Entonces, mediación privada, te puedo decir hoy en día, en un montón de casos podría llegar a ser súper útil y dar la posibilidad. En el 85% de cuando intervienen las compañías de seguro, no lo veo recomendable. Pero Vos tu propuesta... No, que me parece importante resaltar que a veces nosotros nos ponemos también en el blanco-negro, ¿viste? Porque si mediación privada sí, a todo, mediación privada no, me parece que está bueno analizar estas consecuencias y empezar a ver, y un poco tenía que ver lo que yo te preguntaba de la naturaleza de la mediación, tal como nos la enseñaron a nosotros, y después lo que aspira la mediación previa obligatoria, que es en realidad tiene que ver con un acuerdo, porque nuestra eficiencia se mide en eso, nosotros cobramos honorarios en función de eso, y me parece que hay una cosa que tenemos que analizar y contextualizar. Bueno, a mí lo que me gustaría, ya creo que fuimos tocando varios aspectos que tenían que ver con la fortaleza. Siempre hay fortalezas, me parece que, bueno, en eso de alguna manera estamos acá todos tratando de escuchar y ver cómo podemos salir adelante. Bueno, y las debilidades, aclararlas en fortalezas, nos gustaría que, bueno, sé, Sandra, que estuve viendo que hicieron algunas preguntas, por ahí cerrando con los aportes que puedan llegar a hacer, para que... Pero se te está cortando un poco el audio, no sé si solo a mí o a colegas también. No, se le entrecorta. Sí, se te entrecorta un poco. Yo les propongo, siendo las 7:15, nosotros con Verónica nos hemos propuesto ser bastante respetuosos del tema tiempo, porque para todos tiene mucho valor. Así que les proponemos destinar estos últimos 10 minutos o 15 minutos, si fuera necesario, a que ustedes le pregunten a Ricardo lo que le quieran preguntar o hagan algún comentario de lo que se habló hoy. ¿Qué preguntas tenés? Yo tengo más que nada, fui viendo de acá del chat que eran más que nada comentarios que hacían los colegas, el doctor José Balsechi, que dice que la jurisdicción descalifica la tarea del mediador, Karina Feliciotti, que, ¿cómo? No sé si se entendió. Descalifica. ¿Quién descalifica? Que descalifica la tarea del mediador. Ah, la jurisdicción, sí, claramente. Ah, perdón. Sí. Karina Feliciotti, que dice que el decreto 43 bajó los honorarios y nos quitó herramientas a los mediadores. No sé si Karina quiere aportar algo más sobre esto. Susana Casafús, que comentaba que para los abogados, digamos, lo que les molestaba a los abogados era que nosotros cobrábamos más que ellos en las versiones. Estos fueron los comentarios que yo fui sumando, pero bueno, si alguno quiere aportar algo o preguntarle algo a Ricardo. Silvana quiere hacer una pregunta. Está levantando la mano. Silvana. Hola, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estuve escuchándote muy atentamente, Ricardo, y me quedó, resaltando y picando en la cabeza esto de la poca participación que se le dio
al Poder Judicial en la elaboración y en el trabajo de la ley. Yo creo que eso es algo que coincido con vos y creo que lo venimos arrastrando, porque muchos de los problemas que nosotros tenemos tienen que ver con eso, con esa falta de participación. Cuando nosotros estamos viendo que se trabaja en compartimientos estancos, que hay un montón de cuestiones hasta operativas que tienen que ver con la no unificación de los sistemas en los que trabajamos nosotros y en los que trabaja el Poder Judicial, con la falta de coordinación que de hecho los jueces ni siquiera saben algunos elementos del decreto 43 y siguen aplicando el decreto 2530, o sea, no se enteraron ni siquiera de la modificación del decreto. Y lo que yo, viendo con el diario del lunes, no sé qué opinás vos, creo que si se hubiesen trabajado las materias al inicio, hoy no seríamos la provincia que no tiene la mediación en familia, no hemos tenido el conflicto que tuvimos, como vos resaltaste, con Usucapión, y con otras materias que tendrían que estar incorporadas y no fueron incorporadas. No sé vos cómo, más allá de lo que decías, de que no se trabajó, ¿cómo? No, pero a ver, que no se trabajó, perdón, con respecto al no se trabajó con el Poder Judicial, contextualicemos de esta forma. Yo creo, y no es porque lo viví yo, yo creo que en realidad se tomó si ustedes miran la ley de mediación, no es muy diferente a lo que era la ley de mediación de nación. O sea, se trajo hacia la provincia de Buenos Aires. Yo creo que sí se trabajó con respecto a las materias, porque me parece que ahí fue donde en realidad hubo observaciones del Poder Judicial que hicieron que las materias que vos decís que están faltando no entraron. Vos mira esto. Pasó con el tema de familia en su momento, cuando la planificación de la Corte, estando en mi periodo, agrega las materias de familia, porque establecía de que el Código Civil con la modificación las incorporaba. El Poder Judicial, lo que era la parte de familia, se puso muy contrario a esto. Y lo mismo pasó antes. Fíjense, las cosas que no entraron en la ley previa, que dejaron que entre, fueron las cuestiones de familia, porque las familias hubo una presión, creo, y repito, no es porque yo lo viví, pero supongo que pasó así, es contencioso administrativo algunas cuestiones, seguramente muchas no, pero había otras en las que podía interactuar. Los laborales no quisieron. Familia, me parece que tampoco, porque tenía esta figura del conciliador familiar que intervenía en estos procesos, entonces ellos se sentían como que estaban. O sea, la falta de materias tenía que ver con observaciones previas que de alguna forma el Poder Judicial replicó, aunque mal no sea, dentro de la legislatura en razón de sus propias direcciones. Pero ahí intervino, porque fíjate que la aplicación de familia en su momento tuvo un gran rechazo interno desde familia, y cuando se habló en la gestión anterior de que iba a llegar familia, yo me acuerdo que a las personas con las que hablé dije, mire, están hablando, les están proponiendo que se formen en familia, pero yo viví en su momento lo que era el rechazo de los asesores de familia, de los defensores de familia, de los jueces de familia, de los abogados de familia, con que la mediación intervenga. Y si no salió, en ese momento fue por eso. Después, cuando se propuso, formémonos en familia porque va a salir, iba a tener el mismo problema. Y fíjense que hoy familia no tenemos. Debería estar. Ricardo, quiero hacer una pregunta. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha ahora? Yo estoy viendo a veces también el tema de las materias, que es un tema importante para nosotros, pero digo, si no nos pagan lo que nosotros tenemos hoy como actividades que podemos llevar a mediación, ¿qué pasaría si seguimos agregando otros temas y seguimos teniendo el mismo obstáculo, el mismo problema?
me parece que también hay que ver desde qué lugar nos tenemos que parar para empezar como a trabajar. Porque también acá surge, digamos, varios comentarios, y ahora le damos la palabra a María, es esta cuestión de no sentirse, o sea, sentirse denigrado más allá de los montos, porque hay acuerdos, se arreglan, y después apelan nuestros honorarios, o sea, de la justicia no tenemos ninguna llegada, o si no directamente la compañía de seguro, por un criterio de ellos, te ofrecen lo que sea. Entonces ahí es donde nosotros me parece que tenemos que pararnos desde un lugar y decir, bueno, ¿cómo logramos que se valore nuestro trabajo? Porque la verdad que mayor cantidad de trabajo, si no se valora, no sé, me parece como un contrasentido. A ver, sí, tenés razón. A ver, esto es como, tenés que generar una cantidad, vos hablabas en su momento de las fortalezas de este momento, y de qué pasa ahora con la mediación. Yo creo que hoy la mediación está muy débil y requiere un trabajo muy complejo en muchos ámbitos para poder fortalecerla de vuelta. Y es claro lo que vos decís, te agrego materias. Bueno, ¿cómo resuelvo las cuestiones que... a ver, porque en cuestiones de familia tenés cuestiones donde podés trabajar tranquilamente y podés resolver las cuestiones de los horarios, pero hay un montón de materias que no las tenés. ¿Cómo haces en violencia? ¿Cómo haces en alimentos? ¿Cómo haces en comunicación? O sea, en su momento cuando se preparó ese proyecto que después vino para atrás, tenía que ver, había ciertos mecanismos que el ministerio mismo tendría que encargarse de pagar determinados horarios para determinadas materias. Eso no sería una mala dinámica, pero bueno, también en la modificación de la ley, perdón, del decreto, y con una ley que tiene que ver con el de presupuesto, el fondo de financiamiento medio se perdió. Se diluyó. Sí. Ahí María quería hacer una pregunta. María. María Marta. María, aquí va. ¿Cómo le va? Estás muteada, María Marta. Estás muteada. Ahora, ahí está. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué decís? Bueno, una Muy alegría bien, volver a estás? verte. Sí, gracias. Bien. Bueno, por lo que hasta el momento hablamos, y creo que coincido con vos, realmente te felicito a pesar de las peleas que tuvimos cuando estabas en la Creo que la mayoría conducción. de los que están acá se peleaban conmigo, ¿eh? La mayoría, Balsechi, entre ellos. Exactamente. Pero siempre nos dabas la solución o siempre estabas ahí para solucionarnos todos los temas, y eso no lo podemos olvidar. Coincido con vos y pedí la palabra por esto. Yo creo que acá el problema es desde la dirección, porque si la dirección no nos acompaña, la gestión no nos acompaña, nunca vamos a poder solucionar este tema de los honorarios. Porque los honorarios es un tema que venimos hablando con la gestión anterior, ahora con la nueva gestión también nos prometieron que se iba a solucionar, se iba a normatizar el tema, y sin embargo seguimos en este hueco negro, pero eso sí, para cobrarnos la matrícula sigue estando el IUS, valen 2 IUS, que se actualizan. Ahora, para nuestros honorarios, cobrarlos en IUS sería una contraprestación, es confiscatorio. Entonces, esto me parece lo injusto. Nosotros nos tenemos que seguir actualizando, y nos obligan a eso, porque ahora nos están haciendo todo un reconto de nuestros antecedentes, si pagamos, si no pagamos las matrículas, si estamos actualizados, si cumplimos con las horas. Gracias a Dios no soy director. No, pero sí, pero yo quiero que esto también digamos, las fortalezas y las debilidades. Hoy nos encontramos en una situación de total desamparo, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Estuvimos hace más de un año que no veníamos mediando, empezamos a mediar después de toda la virtualidad, acompañamos todo el proceso para poder nosotros mismos adecuarnos a esta nueva modalidad, y sin embargo lo único que recibimos es más control, más presión. Nosotros sí tenemos que estar al día, cumplir con las horas de actualización, pero nuestros honorarios nadie hasta el momento los ha ni gestionado ni tratado. Y tampoco los gastos administrativos, porque cobrar en Lomas, el caso nuestro, medio IUS, tenemos colegas que dicen, no, yo no te voy a pagar medio IUS por gastos administrativos. Este tema es lo que a uno lo afecta, ¿no? El hecho de ser mediador es algo que uno
aceptó hacerlo y se fue preparando, si no, no estaríamos acá y charlando con vos y volviendo a retomar el tema. Pero creo que este es un tema complicado hacia tratarlo con la gestión. Creo que la gestión es la que tiene que acompañarnos en este tema de los honorarios. Porque nosotros ¿Puedo somos acotar dos varias. cosas, María? ¿Puedo acotar dos cosas sobre lo Sí. que decís? Mira, no sé dónde surgió, pero a mí en algún momento me preguntaron, ¿volvería a ser director? Hoy no alcanzaría, creo que, te lo digo así, literalmente. Vos hoy para poder volverle a dar una impronta a esto, necesitas por lo menos un rango de secretario o de subsecretario para poder darle un rango. El director está muy acotado en esta realidad. Por más que tenga muchas ganas, y creo que la doctora Vázquez tiene muchas ganas de trabajar con esto, me parece que necesitas algo, necesitas una impronta que va mucho más allá. Te digo más, y te diría que no sé si es subsecretario, necesitas un ministro que esté alineado con el proceso de mediación y que lo busque. Eso como primera medida. Con respecto a lo que vos decís del tema de las exigencias, yo propuse en algún lado, y me parece que a alguien le comenté, que por ahí, lo cierto es que vos tenés que reconocer esto. La problemática está la cantidad de años que no se han podido, de tiempo que no han podido trabajar, la formación que puede ser costosa y en muchos casos compleja. Lo que tenés que hacer es decir, bueno, buscar mecanismos de que la gente vaya acomodándose, pero también debes reconocer al que cumplió. Entonces, por ahí no persigas al que no cumplió, dale tiempos al que no cumplió, pero busca que al que cumplió y que cumplió con todo, facilitalo, decirle, bueno, el año que viene tenés la matrícula, no vas a pagar matrícula. ¿Por qué? Porque hasta ahora cumpliste. O sea, tenés que buscar una forma de demostrar de que el cumplir sirve. Eso es lo que yo hubiera hecho. Ricardo, te saludo. Te hago una pregunta, Ricardo. Como director, ¿uno puede, digamos, tener injerencia con el Poder Judicial más allá de sentarte a hablar? Porque la realidad es eso, son poderes distintos. Entonces, digo, ¿hasta qué punto puede uno exigir del otro lado? No, es que vos no podés exigir del otro lado. Por eso te digo, la impronta que le va a dar un ministerio a la mediación es la que te da el poder a vos como director, como subsecretario, como último pinche para poder relacionarte. Si a vos el ministerio te da las herramientas y te empodera, y si vos sabés, porque reconozcamos que el ambiente judicial es un ambiente que tenés que saber trabajarlo. ¿Viste? No puedes ir con imposiciones. Tenés que ir con argumentos, fundamentación. Es otro tipo de trabajo. Entonces, pero si vos tenés el poder, si tenés el poder para poder hacerlo, si te lo dieron el poder, si te dieron la posibilidad, no, la justicia no es un ente autónomo si vos lo llevas bien. El tema es trabajarlo. Ahora, y vuelvo, trato de no nombrar gestiones anteriores, pero en un momento cuando yo dije, vayan a hablar con los jueces, alguien mencionó, no es nuestra tarea. Claro, el tema también es ese, digamos. Tenemos nombre, Ricardo. No. ¿Sabes? No, igual ya nos imaginamos. No, bueno, a ver, yo lo que quiero, digamos, con el objetivo, digamos, de la charla que nos propusimos con Sandra, me dicen si no me escuchan, es un poco ver todo lo que pasó en estos 9 años, y nosotros pensábamos con Sandra, bueno, nos encontramos con los mismos problemas y más agudizados. También tenemos que ver que agregada la pandemia, perdón, Claro, por supuesto. Pero además, si nosotros nos ponemos a pensar que somos presos de una situación, es como que de alguna manera no somos parte de la solución. Y a mí eso es como que digo, ¿qué puedo hacer desde el lugar en el que estoy? Sabiendo qué puedo exigir, porque obviamente hay un montón de cosas que no dependen de la dirección. Está acotado qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. También desde los colegios en un momento hubo como mucha ayuda, y después hay como un corrimiento, porque sabemos también qué es lo que va pasando. Entonces, como mensaje, digamos, si cabe esperanzador, o desde qué lugar nos tendríamos que parar,
para pensar en que esto se puede revertir, porque calculo que sí. ¿Qué nos podés dejar como mensaje de cierre, Ricardo? No, a ver, yo creo que a ver, la potencialidad de la mediación es absoluta. Hoy dije que la conflictividad no nos tiene que llevar a nosotros a decirnos cómo se debe resolver. La ventaja del mediador es que tiene esta condición de innovadora, de poder buscar nuevas alternativas. Lo que pasa es que tenemos que fortalecernos nosotros como agrupación, si querés ponerle, como agrupamiento de gente, como una filosofía, es decir, tenemos que tener todos más o menos un criterio. Y somos, a ver, ustedes fíjense, los mediadores tienen ventajas porque trabajan, siguen, se vinculan. Hay una cantidad de mediadores que han sido golpeados por los honorarios, por un montón de cuestiones y siguen peleando. Y en los colegios no pasa desapercibido eso. Entonces, por ahí, unificar un discurso es una opción. Al unificar el discurso, uno toma fortalezas. Cuando uno se divide en un montón de opiniones diferentes, le generas espacio al que está en el opuesto o al oportunista a tomar ventajas. Conocemos las picardías del derecho y las picardías de la profesión del derecho. Entonces, primariamente, no importa qué, no importa cuál vertiente. Yo hablaba en algún momento de mediación evolutiva. Bueno, en realidad el mediador debe evolucionar. El mediador debe, como hablaba Sandra, que me dijo que lo repetí un montón de veces, tiene que ser un gestor constructivo de esto, pero a la vez tiene que saber abordarlo, porque es como que ese propio conflicto que él tiene dentro de la propia mediación lo coopta de tal forma que no puede salir de él, no puede buscar alternativas. Entonces, primero, unificar algún mensaje. Segundo, fortalecer cualquiera sea la gestión para que ellos empiecen a tener, a ver, a mí me podían discutir mucho, yo tenía, creo que, bastante disponibilidad del hacer, porque el ministerio así lo tenía como política prioritaria, pero también la fortaleza que me daban ustedes en los congresos que hacíamos, en el presentarse enorme cantidad, miles de personas, como en algunos. Ustedes no saben lo que significaba para dentro del ministerio Bracamonte y sus mediadores que venían detrás porque te apoyaban. Entonces, hasta con diferencias de criterios, yo me apoyaba en esa movilidad que tenía con ustedes, en eso para también conseguir cosas que pudieran mejorar. Entonces, ustedes tienen una gran fortaleza de trabajo. En todos los mediadores son, creo que, de las personas más activas en las colegiaciones. No sé por qué, pero ha pasado. ¿Viste? Bueno, empiecen a ganar espacios, empiecen a unificar criterios. No importa cuál sea la gestión, apórtenle ese suplemento, ¿viste? Y después de ahí empiecen a buscar cosas. Reviertan la cuestión de los honorarios, establezcan que la ley, si se hace por ley, hay algo que una democracia entiende, que es marcar cuáles son los mecanismos y los costos de esos mecanismos, y la democracia y la legislatura determinó unas determinadas cuestiones, y yo creo que los jueces deberían aceptarlo, no deberían buscar formas de desprestigiar al mediador no pagando honorarios o pagando honorarios por 300 pesos. Hay a ver, alguna vez creo que hemos hablado del tema de la actividad judicial. A ver, hay toda una cuestión como que los jueces entienden que pueden modificar el criterio legal en razón de determinados parámetros.
tiene que ver con la Constitución, tiene que ver con un marco que ellos determinan que, bueno, la justicia hay que darla más allá de lo que tiene la norma, pero debe ser excepcional esa actividad, no me sale la palabra, no es actividad judicial, es un concepto que se habla justamente de eso. Ya me va a salir, a esta altura ya de tanto que hablé, no me va a salir. Voy a tener problemas. Pero bueno, hay que hacer eso. Si nosotros no le damos el apoyo a la gestión tiene que apoyarnos a nosotros, pero nosotros tenemos que mostrar la fortaleza. Sí, No yo importa creo, la gestión. Unifiquen Ricardo, criterios y trabajen en eso. por ahí creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con apoyar las gestiones que estén dando, ya venimos medios desgastados y a veces es como que estamos esperando que nos den, cuando en realidad son nuevas gestiones y bueno, tratar de ver qué podemos aportar y construir desde nuestro lugar. Bueno, un poco el mensaje es eso, y también en el chat venían compartiendo algunas ideas que tienen que ver con esto también del mediador, de poder hacer una autocrítica también, de en qué lugar se para y en qué lugar se podría correr como para poder construir. Y bueno, y acá un aporte que hacía una colega que decía, bueno, ya si pagamos 2 matrículas, también tendríamos que ver en esta cuestión de la compensación que vos decías, de favorecer al que está y al que cumple, que eventualmente eso tenga en cuenta para el momento de la jubilación. Yo creo que más allá de esto de ser viable o no, me parece que son buenas ideas y buenos aportes que nos sacaron durante por lo menos esta hora y media de la dinámica del enojo, que a veces en la que solemos entrar con toda lógica, y empezar a pensar en otras posibilidades. Y esto es como cuando hacemos tormenta de ideas, de muchas cosas locas puede surgir una muy buena idea. Por mi parte, agradecerles a todos la presencia, invaluable tu aporte, Ricardo, como siempre, y bueno, nada, ahí la dejo a Sandra para que cierre y le cuente un poco las actividades que vamos a continuar. Les agradezco a todos, me despido. Bueno, primero, gracias por acompañarnos y gracias por quedarse en la reunión. Ricardo, bueno, ni hablar, ya te agradecimos un montón de veces, te vamos a volver a invitar porque nos quedaron un montón de quejas por transmitirte. Y yo quiero, para darle un cierre, yo anoté algunas palabras que estoy escuchando y otras que yo sumo. Me parece que para seguir reflexionando, anoto esto: diálogo, gestión, decisiones, fortalezas, trabajo y unión. Esto es lo que me parece que nosotros nos tenemos que llevar, seguir trabajando entre nosotros y ver con esto qué podemos hacer, dar ese paso, porque a veces parece que los mediadores nos quedamos en la queja, tenemos motivos para quejarnos, claro que sí, pero tenemos que dar ese paso que nos permita crecer y avanzar. Y en mucha medida, pienso yo, depende de lo que nosotros hagamos. Así que bueno, con respecto a esta charla, lo damos por terminado, les contamos que estamos organizando nuevos encuentros, la idea es hacer un ciclo de charlas y entrevistas, esta sería la primera, así que Ricardo nos dio el honor, y tuviste el honor, de ser nuestro primer invitado. Y bueno, les vamos a ir anunciando nuestras actividades, nos pueden seguir en el Instagram, visitar nuestra página, colaborar en lo que quieran y en lo que puedan, si quieren darnos artículos o actividades, propuestas. La idea es juntarnos y trabajar entre todos y hacer crecer esto de la mediación, que en definitiva es lo que nos une. Los próximos invitados, no sé si tenemos todavía el orden y las fechas, pero van a ser Jorge Yunes, Guillermo González, Gabriela Querejazu y Alejandro Nató. Así que bueno, les vamos a ir informando las fechas y demás que todavía no las definimos. Por mi parte, gracias y bueno, buenas noches a todos. Dejamos el cierre a Ricardo por si quiere decir algo, si se quiere despedir. Dale. Que Roxana Piñeiro o Silvina Hanglin querían decir algo, déjenlas. Ah, perdón. Ah, perdón. No, están saludando, me parece. Estamos saludando. Perdón. Bueno, no. Vos dijiste lo de aplaudiendo la charla. Gracias. Vos hablabas, Verónica, de lluvia de ideas. En realidad, yo me parece que hay que repensarse. Vuelvo a usar una palabra que por ahí debería quedar. Debemos evolucionar, creo. Sinceramente, el mediador debe evolucionar porque se debe adecuar a toda esta complejidad que significa nuestra litigiosidad en la Argentina y nuestra cultura.
debe buscar nuevas formas, debe transformarse, repito lo que dijo Nató, en un gestor constructivo de conflictos. Debemos ser operadores de conflictos y debemos tener todas las herramientas. No le tenemos que tener miedo a los otros segmentos. Yo alguna vez me preguntaron lo del tema de si era mediador. Yo vine de otro segmento de la resolución de conflictos, de la gestión de conflictos. Y me parece que hay que repensarse, hay que reinventarse y hay que establecer un diálogo entre nosotros y posicionarnos en algún lugar y fortalecer a quienes nos dirigen o con quienes tenemos la posibilidad de llegar a algún contenido, porque solos no vamos a poder. Y la gestión tampoco sola puede. Entonces, evolucionen, repiénsense, busquen nuevas formas de actuar y sean, deconstruyan, como se utiliza ahora la frase, ¿no? Innoven, busquen nuevas formas, no importa cuál, pero acuerden entre ustedes, busquen consensos. Listo, por ahora nada. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, los dejamos.